El retrato del artista adolescente, por James Joyce. Los alumnos charlaban en grupitos. Uno dijo: «Los han atrapado cerca de la colina de Lyons». «¿Quién los atrapó?» «Mr. Gleason y el padre ministro. Iban en un coche». El mismo muchacho añadió: «Me lo ha dicho uno de la primera división». Fleming preguntó: «Pero dinos, ¿por qué se escapaban?» «Yo sé por qué», dijo Cecil Thunder. «Porque habían robado el dinero del cuarto del rector». «¿Quién lo robó?» «El hermano de Keegan, y se lo repartieron entre todos». Pero aquello era robar. ¿Cómo podían haber hecho aquello? «Sí que sabes mucho, Thunder», dijo Wells. «Yo sé por qué se han largado esos». «Dinos por qué». «Me han dicho que no lo dijera». «Anda, Wells, ¿ya nos lo puedes contar?», exclamaron todos. «Que no se lo diremos a nadie». Steven inclinó la cabeza hacia adelante para oír. Wells miró alrededor para ver si venía alguien. Después dijo en tono de secreto: «¿Conocen el vino de misa que está guardado en el armario de la sacristía?» «Sí». «Bueno, pues se lo bebieron, y han sabido quiénes eran por el olor. Y por eso fue que se escaparon, si es que querían saber». Y el chico que había hablado primero dijo: «Sí, eso fue también lo que me dijo el de la primera división». Todos se quedaron callados. Steven estaba entre ellos, escuchando, asustado de hablar. Sentía un leve malestar, un desfallecimiento de pavor. ¿Cómo podían haber hecho aquello? Se imaginaba la sacristía oscura y silenciosa. Había en ella unos armarios de madera oscura, en donde yacían inmóviles las rizadas sobre pellices. No era la capilla, y sin embargo, había que hablar allí en voz baja. Era un lugar santo. Y recordaba la tarde de verano, cuando había estado allí para revestirse y llevar la naveta del incienso en la procesión hasta el altarcillo colocado en el bosque. Un lugar extraño y santo. El muchacho que llevaba el incensario lo había estado balanceando, cogido por la cadena de en medio, para que los carbones prendieran bien. Aquello se llamaba carbón de leña, y ardía suavemente cuando el chico lo balanceaba con cuidado, y exhalaba un ligero olor agrio. Y luego, cuando todos estuvieron revestidos, él le había presentado la naveta al rector. El rector puso una cucharada de incienso en el incensario, y el incienso silbaba al caer sobre los carbones encendidos. Los alumnos charlaban en pequeños grupos, aquí y allá, por los campos de recreo. Le daba la sensación de que los muchachos se habían empequeñecido, y era que un ciclista, uno de segundo de gramática, le había atropellado el día anterior. La bicicleta le había arrojado sobre la pista de escorias, y se le habían roto las gafas en 3 pedazos, y algunas partículas de escorias le habían entrado en la boca. Y por eso le parecían los muchachos más pequeños y más distantes, y las porterías tan lejanas y delgadas, y tan alto el cielo apacible y gris. Pero nadie jugaba en los campos de fútbol, porque iba a empezar la temporada de cricket. Unos decían que Barnes sería el entrenador, y otros que lo sería Flowers. Por todos lados había muchachos que se ensañaban en lanzar pelotas muertas y pelotas con efecto, y de aquí y de allá venían a través del aire suave y gris los golpes de las palas del cricket. Hacían pic, pac, poc, puc, como gotitas de agua al caer sobre el tazón repleto de una fuente. Athy, que había estado callado hasta entonces, dijo: «Todos están equivocados». Todos se volvieron hacia él con curiosidad. «¿Por qué? ¿Sabes?» «¿Quién te lo dijo? Cuéntanos, Athy». Athy señaló al otro lado del campo de recreo, hacia donde estaba Simon Moonan paseándose, llevándose por delante una piedra a patadas. «Pregúntenle a él», dijo. Los chicos miraron hacia allá y dijeron: «¿Por qué a él? ¿Tiene que ver con ello?» Athy bajó la voz y dijo: «¿Saben por qué se largaron esos? Se los diré, pero tienen que hacer como que no saben. Dinos, Athy, sigue, dinos si lo sabes». Hizo una pausa y luego dijo misteriosamente: «Los pescaron con Simon Moonan y Boyle, el de los camellos, una noche en los lugares». Los chicos le miraron sin comprender,
y preguntaron: ¿Los pescaron? ¿Qué estaban haciendo? Besuqueándose. Todos se quedaron callados y Ati añadió: y esa es la razón. Steven observó las caras de sus compañeros, pero todos estaban mirando hacia el otro lado del campo. Necesitaba preguntar a alguien. ¿Qué significaba aquello de besuquearse en los lugares? ¿Por qué se habían escapado por eso los muchachos de la primera división? Era una broma, pensaba. Simon Moonan tenía unos trajes muy bonitos, y una noche le había enseñado una bola de bombones de crema que los jugadores del equipo de fútbol le habían enviado rodando a lo largo de la alfombra del centro del comedor. Era la noche del partido contra el equipo de los Beatty Rangers, y la bola representaba exactamente una manzana roja y verde, solo que se abría, y estaba llena de bombones de crema. Y un día Boyle había dicho que un elefante tenía 2 camellos, en lugar de 2 colmillos, y era por eso por lo que le llamaban Boyle, el de los camellos, pero algunos chicos le llamaban la señorita Boyle, porque siempre se estaba arreglando las uñas. Eileen tenía también las manos finas, frescas y delgadas, porque era una chica. Eran como mármol, solo que blandas. Aquello era lo que quería decir Torre de Marfil, pero los protestantes no lo podían entender, y se reían de ello. Un día estaba él al lado de ella, mirando los campos del hotel. Un criado izaba una banderola en su mástil, y un perro fox terrier daba huidas locas de acá para allá, sobre el césped soleado. Ella le metió la mano en el bolsillo, donde él tenía la suya propia, y Steven sintió entonces el frescor, la delgadez y la tersura de aquella mano. Ella le había dicho que el tener bolsillos era una cosa bien chistosa, y luego, de pronto, había echado a correr cuesta abajo por el sendero en curva. Su cabello rubio lo ondeaba por detrás, como oro al sol. Torre de Marfil, casa de oro. Había que pensar las cosas para entenderlas. Pero, ¿por qué en los lugares? Allí se iba cuando se tenía alguna necesidad. Era aquel un sitio formado todo de gruesas planchas de pizarra, donde el agua goteaba continuamente a través de unos agujeros pequeñitos, como hechos con alfileres, y donde había un extraño olor a agua corrompida. Y detrás de la puerta de uno de los retretes había un dibujo a lápiz rojo de un hombre barbudo en traje romano, y con un par de ladrillos en las manos, y debajo estaba escrito el título: Balbo construyendo un muro. Algún chico lo había pintado allí por broma. Tenía una cara chistosa, pero representaba muy bien un hombre con barba. Y en la pared de otro retrete había este letrero, escrito con hermosos caracteres inclinados hacia la izquierda: Julio César escribió de bello galgo. Tal vez estaban allí porque aquel era un sitio donde los chicos escribían cosas por broma, y sin embargo, era muy raro lo que había dicho Ati, y sobre todo la manera de decirlo. Y no era una broma, puesto que se habían escapado. Miró con los demás hacia la otra parte del campo de juego, y comenzó a sentirse asustado. Por último, Fleming dijo: ¿Y nos van a castigar a todos por lo que han hecho otros? Yo no vuelvo al colegio, lo van a ver, dijo Cecil Thunder. 3 días de silencio en el refectorio, y que nos manden a cada momento a recibir 6 u 8 palmetazos. Sí, añadió Wells, y que el vejete de Barrett tiene una nueva manera de doblar la papeleta, y ya no la puedes abrir y volver a doblar después, para ver cuántos palmetazos te vas a ganar. Yo tampoco vuelvo. Claro, dijo Cecil Thunder, y además, el prefecto de estudios ha estado esta mañana en segundo de gramática. Vamos a insubordinarnos, propuso Fleming. ¿Quieren? Todos se quedaron callados. Había un profundo silencio en el aire, y se podían oír los golpes de las palas de cricket, pero más despacio que antes. Pic, poc. Wells preguntó: ¿Qué es lo que les van a hacer? A Simon Moonan y a Camellos los van a azotar, contestó Ati. Y a los de la primera les han dado a escoger entre los azotes o ser expulsados. ¿Y por qué se deciden? Preguntó el muchacho que había hablado primero. Todos prefieren la expulsión, excepto Corrigan, contestó Ati. A él le va a azotar Mr. Gleason. Ya comprendo por qué, dijo Cecil Thunder. Él está en lo cierto, y los otros no, porque los azotes se pasan al cabo de un rato,
pero a un chico al que le han expulsado le queda una marca para toda la vida. Además que Gleason no le azotará muy fuerte. A él mismo le conviene no hacerlo, dijo Fleming. No me gustaría ser Simon Moonan o camellos, dijo Cecil Sander, pero no creo que los vayan a azotar. Quizás solo le den 9 palmetazos en cada mano. No, no, dijo Athy. Los recibirán en el punto doloroso. Wells se rascó y dijo lloriqueando: Por favor, señor, déjeme usted. Athy hizo una mueca burlona y se remangó las mangas de la chaqueta diciendo: No hay otro remedio, no te salvarás. Abajo con los pantalones y afuera con el tras. Todos se reían, pero Steven sintió que estaban un poco asustados. En el silencio del suave aire gris, venía de aquí y de allá el ruido de las palas de cricket. Poc. Aquello era un sonido si se oía. Pero si se recibía el pelotazo, se sentía dolor. La palmeta hacía ruido también, pero era muy distinto. Los chicos decían que estaba hecha de hueso de ballena y cuero, con plomo dentro, y se imaginaba cómo sería el dolor. Había diferentes clases de sonidos. Una vara larga y delgada daría un silbido agudo, y se imaginaba cómo sería el dolor que produciría. Le daba un estremecimiento de frío, y también le hacían estremecerse las palabras de Athy. Pero, ¿qué era lo que le encontraban digno de risa? Le daba un estremecimiento, pero era porque siempre se siente un estremecimiento cuando se baja uno los pantalones. Lo mismo que en el baño, al desnudarse. Y se ponía a pensar, ¿quién tendría que echar abajo los pantalones, si el maestro o el chico mismo? Oh, ¿cómo podían reírse de aquel modo? Contempló las mangas remangadas de Athy y sus manos de gruesos nudillos y manchadas de tinta. Se había recogido las mangas para remedar cómo se las remangaría Mr. Gleason, pero Mr. Gleason tenía los puños de la camisa blancos y brillantes, y unas muñecas limpias y blancas, y unas manos blancas y gordezuelas, con las uñas crecidas y puntiagudas. Quizás se las arreglaba también como la señorita Boyle. Pero eran unas uñas enormemente largas y puntiagudas. ¡Qué largas, qué crueles! Pero las manos blancas y gordezuelas no eran crueles, sino benignas, y aunque temblaba de miedo y de frío al pensar en las uñas largas y crueles, y en el silbido agudo de la varilla, y en el escalofrío que se siente hacia los faldones de la camisa cuando se desnuda uno para el baño, sin embargo, experimentaba una sensación extraña y reposada de placer al pensar en las manos limpias y gordezuelas, fuertes y benignas. Y Fleming había dicho que no pegaría muy fuerte, porque era su propio interés, pero no era por eso. Una voz gritó desde el otro extremo del campo de juego: ¡Todos adentro! Y otras voces repitieron: ¡Todos adentro! ¡Todos adentro! Durante la lección de escritura, se estuvo sentado con los brazos cruzados, escuchando el lento rasguear de las plumas. Mr. Hartford iba de aquí y para allá, haciendo unas señalitas con lápiz rojo y sentándose algunas veces al lado de cada muchacho para enseñarles cómo debían tener la pluma. Steven había intentado deletrear la primera línea, aunque se la sabía de memoria por ser la última del libro. Celo sin prudencia es como nave a la deriva. Pero los trazos de las letras le formaban como hilos invisibles, y solo cerrando bien el ojo derecho y mirando fijamente con el izquierdo, podía llegar a distinguir todos los rasgos de la inicial. Pero Mr. Hartford era muy bueno, y nunca se encolerizaba como los otros maestros que solían ponerse furiosos. ¿Por qué habían de sufrir ellos por lo que hicieran los de la primera división? Wells había dicho que se habían bebido parte del vino del armario de la sacristía, y que se lo habían conocido en el olor. Quizás habían robado una custodia para escaparse con ella y venderla en cualquier parte. Debía de haber sido un terrible pecado el ir de noche, pasito, abrir el negro armario y robar aquella cosa de oro, resplandeciente, en el cual Dios era expuesto sobre el altar de la bendición entre cirios y flores, cuando el incienso se levantaba en nubes a ambos lados del chico que balanceaba el incensario, y mientras Domingo Kelly entonaba en el coro la primera parte del Tatum Ergo. Por supuesto, Dios no estaba allí cuando la habían robado. Sin embargo, era un pecado enorme, aún tocarlo solo. Pensó en ello con profundo terror. Un pecado terrible y extraño. Le estremecía pensarlo. En el silencio, solo levemente arañado por el rasgueo de las plumas.
y beberse el vino de misa, sacándolo del armario, y ser delatado por el olor, era también pecado, pero no era terrible y extraño. Le hacía a uno solo sentirse ligeramente mareado por el olor del vino. El día de su primera comunión, en la capilla, Stephen había cerrado los ojos y abierto la boca y sacado la lengua un poquito, y cuando el rector se inclinó para darle la santa comunión, había sentido un ligero olor a vino en el aliento del rector, al vino de la misa, sin duda. ¡Qué magnífica palabra, vino! Le hacía a uno pensar en el color púrpura oscuro, porque las uvas tenían ese color también, y crecían allá en Grecia, a la parte de afuera de unas casas, como templos blancos. Pero el día de su primera comunión, el aliento del rector le había hecho sentirse mareado. El día de la primera comunión era el día más feliz de la vida, y una vez un grupo de generales le habían preguntado a Napoleón cuál había sido el día más feliz de su vida. Todos pensaban que diría que el día que había ganado alguna gran batalla, o el día que le habían hecho emperador, pero él dijo: «Señores, el día más feliz de mi vida fue el día en que hice mi primera comunión». Entró el padre Arnal, y comenzó la clase de latín, y él seguía quieto, apoyándose sobre la mesa con los brazos cruzados. El padre Arnal devolvió los cuadernos de ejercicios, y dijo que eran escandalosamente malos, y que los tenían que volver a copiar corregidos inmediatamente. Pero el peor ejercicio de todos era el de Fleming, porque las páginas se habían pegado en un borrón, las unas con las otras. El padre Arnal lo levantó por una esquina y dijo que era un insulto para cualquier profesor el mandarle un ejercicio como aquel. Después le preguntó a Jack Lawton la declinación del nombre Mare, y Jack Lawton se atrancó en el ablativo del singular y no pudo continuar con el plural. «Debía usted tener vergüenza de sí mismo», dijo severamente el padre Arnal. «Usted, el primero de la clase». Después se lo preguntó al chico siguiente, y al siguiente, y al otro. Ninguno lo sabía. El padre Arnal se iba poniendo tranquilo, cada vez más tranquilo, según los alumnos iban intentando responder sin acertar. Pero su cara tenía un aspecto sombrío, y aunque la voz era tranquila, los ojos miraban fijamente. Por último, le preguntó a Fleming, y Fleming dijo que la palabra no tenía plural. El padre Arnal cerró del golpe el libro y le gritó: «¡Afuera! De rodillas en medio de la clase. Es usted el muchacho más vago que he conocido. Los demás, a copiar otra vez los ejercicios». Fleming salió pesadamente de su sitio y se arrodilló entre los últimos bancos. Los otros muchachos se doblaron sobre los cuadernos y comenzaron a escribir. El silencio reinó en la clase, y Stephen, mirando tímidamente a la cara sombría del padre Arnal, vio que de tanta cólera como tenía, se le había puesto un poquito colorada. ¿Pecaba el padre Arnal encolerizándose? ¿O le estaba permitido cuando los alumnos eran perezosos, porque con eso estudiaban mejor? ¿O es que solo fingía que se enfadaba? Sin duda era que le estaba permitido, porque un sacerdote conocería lo que era pecado y no lo haría. Pero si lo hiciera una vez por equivocación, ¿tendría que ir a confesarse? Quizás iría a confesarse con el ministro. Y si lo hiciera el ministro, iría con el rector, y el rector con el provincial, y el provincial con el general de los jesuitas. Aquello era la orden, y él había oído decir a su padre que todos ellos eran hombres muy inteligentes y que habrían podido alcanzar los primeros puestos en el mundo si no se hubieran hecho jesuitas. Y hacía esfuerzos para imaginarse lo que habrían llegado a ser el padre Arnal y Paddy Barrett, y lo que habrían llegado a ser Mr. McGlade y Mr. Gleason, si no se hubieran hecho jesuitas. Era difícil porque había que representárselos de otro modo distinto, con trajes de otro color, y pantalones y barbas y bigotes, y con otros sombreros. La puerta se abrió y se cerró silenciosamente. Un rápido cuchicheo corrió a través de la clase. ¡El prefecto de estudios! Por un instante hubo un silencio de muerte, y luego el recio chasquido de una palmeta sobre el último pupitre. A Stephen se le saltó de miedo el corazón. «¿Hay aquí algún chico que necesite ser azotado, padre Arnal?», gritó el prefecto de estudios. «¿Hay algún vago? ¿Algún gandul que necesite azotes?». Avanzó hasta el medio de la clase y vio a Fleming de rodillas. «¡Hola!», exclamó. «¿Quién es este muchacho? ¿Por qué está de rodillas? ¿Cuál es tu nombre?». «Fleming, señor».
Ja, Fleming, un bagazo sin duda. Te lo leo en los ojos. ¿Por qué está de rodillas, padre Arnal? Ha escrito un ejercicio de latín muy malo, dijo el padre Arnal, y no ha contestado a ninguna pregunta de gramática. Claro está que sí, exclamó el prefecto de estudios. Claro está que sí. Un vago de nacimiento. Se le ven las niñas de los ojos. Golpeó con su férula sobre el pupitre y gritó. ¡Arriba, Fleming! ¡Arriba, querido! Fleming se levantó despacio. ¡La mano! Gritó el prefecto de estudios. Fleming extendió la mano. La palmeta se abatió sobre ella con un fuerte chasquido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡La otra mano! La palmeta se abatió de nuevo con 6 fuertes y rápidos chasquidos. ¡De rodillas! Fleming se arrodilló, apretándose las manos contra los sobacos y con la cara contorsionada por el dolor. Pero Steven sabía que Fleming tenía las manos endurecidas porque se las estaba siempre frotando con resina. Pero quizás el dolor era muy fuerte, porque el ruido de los palmetazos había sido terrible. El corazón de Steven latía y temblaba. ¡A trabajar todo el mundo! Gritó el prefecto de estudios. No queremos aquí vagos, haraganes ni maulas. ¡A trabajar, he dicho! El padre Dolan entrará todos los días a visitarlos. El padre Dolan entrará mañana. Tocó a uno de los chicos con el extremo de la palmeta. Tú, muchacho. ¿Cuándo volverá el padre Dolan? Mañana, señor, dijo la voz de Tom Furlong. Mañana y pasado, y el otro, dijo el prefecto de estudios. Que se les quede grabado. Todos los días el padre Dolan. ¡A escribir! Tú, muchacho, ¿quién eres tú? A Steven se le saltó de golpe el corazón. Dédalus, señor. ¿Por qué no estás escribiendo como los demás? Yo, Miss... No podía hablar de terror. ¿Por qué no está escribiendo padre Arnal? Se le han roto las gafas y le he exceptuado por eso de trabajar, contestó el padre Arnal. ¿Que se le han roto? ¿Qué es lo que te oigo? ¿Cómo dices que es tu nombre? Dijo el prefecto de estudios. Dédalus, señor. Sal aquí afuera, Dédalus. Holgazán y trapisodilla. Se te conoce el ardid en la cara. ¿Dónde se te rompieron las gafas? Dédalus salió a trompicones hasta el centro de la clase, ciego de miedo y de ansia. ¿Dónde se te rompieron las gafas? Repitió el prefecto de estudios. En la pista, señor. ¡Ja! En la pista, exclamó el prefecto de estudios. Me sé de memoria esa artimaña. Steven levantó los ojos asombrado y vio por un momento la cara gris blancuzca y ya no joven del padre Dolan, su cabeza calva y blanquecina con un poco de pelucilla a los lados, los cercos de acero de sus gafas y sus ojos sin color que le miraban a través de los cristales. ¿Por qué decía que se sabía de memoria aquella artimaña? ¡Haragán! ¡Maulero! Gritó el prefecto. Se me han roto las gafas. Es una treta de estudiantes ya muy antigua esa. A ver, la mano, inmediatamente. Steven cerró los ojos y extendió su mano temblorosa, con la palma hacia arriba. Sintió que el prefecto le tocaba un momento los dedos para ponerla plana, y luego el silbido de las mangas de la sotana al levantarse la palmeta para dar un golpe ardiente, abrasador, punzante, como el chasquido de un bastón al quebrarse. Obligó la mano temblorosa a contraerse toda ella, como una hoja en el fuego, y el ruido, las lágrimas ardientes de dolor, se le agolparon en los ojos. Todo su cuerpo estaba estremecido de terror. El brazo le temblaba, y la mano, agarrotada, ardiente, lívida, vacilaba como una hoja desgajada en el aire. Un grito que era una súplica de indulgencia le subió a los labios, pero, aunque las lágrimas le escaldaban los ojos, y las piernas le temblaban de miedo y de dolor, ahogó las lágrimas abrasadoras y el grito que le hervía en la garganta. ¡La otra mano! Exclamó el prefecto. Steven retiró el herido y tembloroso brazo derecho y extendió la mano izquierda. La manga de la sotana silbó otra vez al levantar la palmeta, y un estallido punzante, ardiente, bárbaro, enloquecedor, obligó la mano a contraerse, palma y dedos confundidos en una masa cardenal y palpitante. Las escaldantes lágrimas le brotaron de los ojos, y abrazado de vergüenza, de angustia y de terror, retiró el brazo y prorrumpió en un quejido. Su cuerpo se estremecía paralizado de espanto, y en medio de su confusión y de su rabia,
sintió que el grito abrasador se le escapaba de la garganta y que las lágrimas ardientes le caían de los ojos y resbalaban por las arreboladas mejillas. —¡Arrodíllate! —gritó el prefecto. Steven se arrodilló prestamente, oprimiéndose las manos laceradas contra los costados, y de pensar en aquellas manos, en un instante golpeadas y entumecidas de dolor, le dio pena de ellas mismas, como si no fueran las suyas propias, sino las de otra persona, de alguien por quien él sintiera lástima, y al arrodillarse, calmando los últimos sollozos de su garganta y sintiendo el dolor punzante y ardiente, oprimido contra los costados, pensó en aquellas manos que él había extendido con las palmas hacia arriba, y en la firme presión del prefecto al estirarle los dedos contraídos, y en aquellos dedos y aquellas palmas que en una masa golpeada, entumecida, roja, temblaban, desvalidos, en el aire. —¡A trabajar todo el mundo! —gritó el prefecto de estudios desde la puerta. El padre Dolan entrará todos los días para ver si hay algún chico perezoso y holgazán que necesite ser azotado. Todos los días. Todos los días. La puerta se cerró tras él. La clase continuó copiando los ejercicios en silencio. El padre Arnal se levantó de su asiento y se puso a pasear entre los alumnos, ayudándolos con cariñosas palabras y diciéndoles los errores que habían hecho. Su voz era amable y dulce. Después volvió a su asiento y dijo a Fleming y a Steven: «Ustedes dos vuelvan a sus sitios». Fleming y Steven se levantaron y volvieron a sus sitios. Se sentaron. Steven, rojo escarlata de vergüenza, abrió rápidamente un libro con una sola y débil mano y se doblegó sobre él con la cara contra la página. Era una crueldad y una injusticia, porque el médico le había mandado que no leyera sin gafas, y él había escrito aquella mañana a su padre diciéndole que le mandara otras nuevas. Y el padre Arnal había dicho que no necesitaba estudiar hasta que no vinieran. Además, llamarle maulero a él, que siempre había sido el primero o el segundo de la clase, y que era el jefe del partido de York. ¿Cómo podía el prefecto saber que era una artimaña? Sintió el tacto de los dedos del prefecto al estirarle la mano. Al principio había creído que le iba a dar la mano, porque los dedos eran suaves y estaban tranquilos. Pero enseguida había oído el silbar de la manga de la sotana y el estallido, y era una crueldad y una injusticia el ponerle de rodillas en medio de la clase. Y el padre Arnal les había dicho a los dos que podían volver a sus sitios, sin hacer distinción entre ellos. Escuchó la voz templada y cariñosa del padre Arnal, que estaba corrigiendo los ejercicios. Quizás le dolía ahora y quería estar amable, pero había sido una injusticia y una crueldad. El prefecto de estudios era un sacerdote, pero era injusto y cruel, y su cara blancuzca y sus ojos sin color, tras las gafas encercadas de acero, eran crueles porque le habían sostenido la mano primero con sus dedos firmes y suaves, solo para afinar la puntería, para pegar más recio. Es una canallada repugnante, eso es lo que es, dar de palmetazos a un chico por lo que no tiene él la culpa, decía Fleming en el tránsito, al salir las filas para el refectorio. —¿Es cierto que se te rompieron las gafas por accidente, no es verdad? —le preguntó Roche el malo. Steven sentía su corazón lleno todavía de las palabras de Fleming, y no contestó. —Claro que sí —dijo Fleming—. Yo que él no me aguantaría. Yo iría y se lo diría al rector. —Sí —dijo presurosamente Cecil Thunder—, que yo le vi levantar la palmeta por encima del hombro, y eso no está autorizado a hacerlo. —¿Te ha dolido mucho? —preguntó Roche el malo. —Muchísimo —dijo Steven. —Yo no se lo aguantaría —repitió Fleming—, ni a Cabeza Calva, ni a ningún otro Cabeza Calva. Es una villanía y una guarrada. Eso es lo que es. Yo que él me iría derechamente al rector y se lo contaría después de la cena. —Sí, sí, hazlo —dijo Cecil Thunder. —Sí, sí, sube y acúsale al rector, Dédalus —dijo Roche el malo—, porque ha dicho que volverá a entrar mañana para darte de palmetazos otra vez. —Anda, sí, díselo al rector —dijeron todos. Estaban por allí, escuchando, algunos alumnos de segundo de gramática, y dijeron: «El Senado y el pueblo romano declaran que Dédalus ha sido injustamente castigado». Estaba muy mal, era injusto y cruel. Sentado en el refectorio estuvo rumiando, una vez y otra, el recuerdo de su afrenta,
hasta que se puso a pensar si realmente no habría algo en su cara que le hiciera parecer trapisondista. Hubiera deseado tener allí un espejito para verse, pero no lo tenía, y era una injusticia y una crueldad. No pudo comer los fritos negruzcos de pescado que tenían los miércoles de Cuaresma. Además, una de las papas tenía la señal de asadón. Sí, haría lo que le habían dicho los chicos. Subiría y le diría al rector que le habían castigado injustamente. Una cosa así había sido hecha antes en la historia por alguien, por un gran personaje, cuya cabeza estaba representada en los libros de historia, y el rector declararía que le habían castigado injustamente, porque el Senado y el pueblo romano, cuando alguien iba en queja, declaraban siempre que el castigo había sido injusto. Aquellos habían sido los grandes hombres, cuyos nombres estaban en el libro de preguntas de Richmond McNall. Toda la historia no hacía sino tratar de estos hombres y de lo que habían hecho, y esto era también lo que contenía las narraciones griegas y romanas de Peter Parley. Peter Parley en persona estaba representado en la primera página. Estaba allí pintando un camino a través de una llanura con hierba y con pequeños arbustos a un lado, y Peter Parley tenía un sombrero ancho como de un pastor protestante y un bastón muy grueso, e iba caminando a buen paso por el camino de Grecia y de Roma. Era muy fácil lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer era, cuando se acabara la cena, al salir del comedor, no tirar por el tránsito delante, sino subir por la escalera de la derecha que conducía al castillo. Lo único que tenía que hacer era torcer a la derecha, subir a prisa los escalones, y en medio minuto se pondría en aquel corredor bajo de techo, estrecho y oscuro, que conducía a través del castillo a la habitación del rector. Y todos los chicos habían afirmado que era una injusticia, hasta el de segundo de gramática, que había dicho aquello del Senado y el pueblo romano. ¿Qué ocurriría? Oyó levantarse a los de la primera, y sintió sus pasos al marchar a lo largo de la esterilla. Paddy Rath, Jimmy Maggie, el español y el portugués, y el que seguía el quinto era aquel gordo de Corrigan, que iba a ser azotado por Mr. Gleason. Por causa de aquel, le había llamado trapisondista, y le había azotado sin motivo el prefecto de estudios. Y esforzando sus ojos débiles y cansados de llorar, observó al pasar la fila las anchas espaldas de Corrigan y su hundida cabezota. Pero aquel había hecho algo, y además Mr. Gleason no le azotaría muy fuerte, y se acordaba de lo grande que parecía Corrigan en el baño. Tenía la piel del mismo color que el agua rojiza y fangosa de la parte poco profunda de la piscina, y al andar por la orilla, sus pies chapoteaban sonoramente en las baldosas húmedas, y los muslos le retemblaban un poquito de gordo que estaba. El refectorio estaba medio vacío, y los alumnos seguían pasando en fila. Podría subir por las escaleras, porque nunca había ningún padre, ni ningún prefecto en la parte de afuera del refectorio, pero no iría. El rector daría la razón al prefecto de estudios, y pensaría que se trataba de una artimaña de estudiante, y luego el prefecto de estudios entraría todos los días lo mismo. Solo que sería mucho peor, porque se debía de poner horriblemente enfadado de que un alumno fuera a quejarse de él al rector. Los otros le habían dicho que fuera, pero no habían sido ellos. Y ya se habían olvidado. No, lo mejor era olvidarlo todo, que quizás el prefecto habría dicho que iba a volver solo por decir. No, lo mejor era ponerse a un lado. Cuando uno es pequeño, lo mejor es escapar inadvertido. Los de su mesa se levantaron también. Él se levantó y salió en fila con los demás. Había que decidirse. Él estaba llegando a la puerta. Si seguía adelante con los chicos, ya no podría subir a ver al rector, porque no podría salir del campo de juego para eso. Y si iba y le seguían dando de palmetazos, lo mismo. Todos los chicos harían burla de él, y andarían diciendo cosas del peque de Dédalus, que había ido al rector a quejarse del prefecto de estudios. Ya estaba marchando por la estera, y veía la puerta delante de sí. Era imposible, no podía, y pensaba en la cabeza calva del prefecto de estudios, que le miraba con sus ojos sin color, y oía la voz del prefecto que le preguntaba 2 veces cuál era su nombre. ¿Por qué no se habría acordado del nombre cuando se lo dijo la primera vez? ¿Era que no estaba escuchando cuando lo dijo? ¿O que quería hacer burla del nombre?
Los grandes hombres de la historia habían tenido nombres como aquel, y nadie se había burlado de ellos. Si quería burlarse de algo, se debía haber burlado de su propio nombre. Dolan. Parecía el nombre de una lavandera. Había llegado a la puerta, y torciendo rápidamente a la derecha, trepó escaleras arriba, y antes de que pudiera ni pensar en volverse atrás, había entrado ya en el corredor bajo de techo, estrecho y oscuro, que conducía al castillo. Al trasponer el umbral de la puerta del tránsito, vio sin volver la cabeza que todos los chicos le estaban mirando según iban pasando en fila. Siguió por el corredor estrecho y oscuro, pasando por delante de unas puertecitas que eran las puertas de los cuartos de la comunidad. Escudriñó en la oscuridad delante de sí, y a su derecha y a su izquierda. Pensó que aquellos debían ser retratos. Estaba el pasillo silencioso y oscuro. Sus ojos eran débiles y estaban cansados de llorar, así que no podía ver, pero pensó que eran los retratos de los santos y grandes hombres de la orden que le estaban mirando silenciosamente al pasar. San Ignacio de Loyola, con un libro abierto y señalando hacia el lema escrito en él, Ad Majorem Dei Gloriam. San Francisco Javier, señalándose el pecho. Lorenzo Ricci, con un bonete en la cabeza, como los de los prefectos de las divisiones. Los tres patrones de la Santa Juventud, San Estanislao de Kostka, San Luis Gonzaga y el beato Juan Bermans, todos con caras juveniles, porque se habían muerto siendo muy jóvenes, y el padre Peter Kenny, envuelto en un manteo muy grande. Salió al rellano sobre el vestíbulo de entrada, y miró en torno de sí. Por allí era por donde habían pasado Hamilton Rowan, y donde estaban las huellas de las balas de los soldados. Y era allí donde los viejos criados habían visto el espíritu envuelto en un manto blanco de mariscal. El criado viejo estaba barriendo al extremo del rellano. Le preguntó dónde estaba el cuarto del rector, y el criado se lo señaló al fondo, y se lo quedó mirando al marcharse, y mientras llamaba a la puerta. No contestaban. Volvió a llamar más fuerte, y le palpitó el corazón al oír una voz apagada que decía: «¡Adelante!». Dio la vuelta al tirador, abrió la puerta y estuvo palpando para encontrar el tirador de la segunda puerta de bayeta verde. Lo encontró, abrió y entró dentro. Vio al rector que estaba sentado a una mesa escribiendo. Había una calavera sobre la mesa, y un olor solemne y extraño en la habitación, como a cuero viejo de sillones. El corazón le latía apresuradamente, a causa de la solemnidad del sitio en el que se encontraba, del silencio de la estancia, y contemplaba la calavera y la cara amable del rector. «Bueno», dijo el rector, «¿qué es lo que te trae a ti, mocito?». Steven se tragó una cosa que le había puesto en la garganta y dijo: «Se me han roto las gafas, señor». El rector abrió la boca y comentó: «¡Caramba!». Después se sonrió y dijo: «Bueno, si se nos han roto las gafas, hay que escribir a casa para que nos manden otras». «He escrito a casa, señor, y el padre Arnal me dijo que no estudiara hasta que vinieran». «Perfectamente», dijo el rector. Steven se volvió a tragar la cosa otra vez, y trató de impedir que le temblasen las piernas y la voz. «Pero, señor». «¿Qué sé yo?». «El padre Dolan ha entrado hoy en clase y me ha dado de palmetazos porque no estaba escribiendo mi ejercicio». El rector le miró en silencio mientras él sentía que la sangre le subía al rostro y que en los ojos estaban a punto de reventar las lágrimas. El rector dijo: «Tu nombre es Dédalus, ¿no es cierto?». «Sí, señor». «¿Y dónde se te rompieron las gafas?». «En la pista, señor. Me tiró un chico que salía del depósito de las bicicletas y se me rompieron. No sé el nombre del chico». El rector le volvió a mirar en silencio. Después se sonrió y dijo: «Bueno, todo ha sido una equivocación. Estoy seguro de que el padre Dolan no lo sabía». «Sí, le dije que se me habían roto, y sin embargo me pegó con la palmeta». «¿Le dijiste que habías escrito a casa para que te mandaran otras?», preguntó el rector. «No, señor». «Bueno, ¿ves?», dijo el rector. «El padre Dolan no comprendió bien. Di que yo te he excusado de dar lección por algunos días».
Steven dijo prestamente, de miedo que su temblor se lo impidiera. Sí, señor, pero el padre Dolan ha dicho que volverá a entrar mañana para pegarme otra vez. Muy bien, dijo el rector. Es una equivocación, y lo mismo hablaré con el padre Dolan. ¿Estás contento ahora? Steven sintió que las lágrimas le humedecían los ojos y murmuró: Sí, señor, sí, gracias. El rector extendió la mano por encima del lado de la mesa, donde estaba la calavera, y Steven, al colocar en ella por un momento la suya, sintió una palma húmeda y fría. Y ahora, buenas tardes, dijo el rector, retirando la mano y diciéndole adiós con la cabeza. Buenas tardes, señor, dijo Steven. Hizo una inclinación y salió suavemente del cuarto, cerrando cuidadosamente y sin ruido las puertas. Pero cuando hubo pasado el criado que estaba en el rellano y se vio de nuevo en el corredor estrecho y oscuro, comenzó a andar deprisa, cada vez más deprisa. Se precipitó a través de la oscuridad, cada vez más aprisa y en un estado de excitación. Empujó con el codo la puerta del fondo, voló escaleras abajo y echó a correr por los 2 tránsitos hasta salir al aire libre. Se oían los gritos de los chicos en los campos de juego. Rompió en una carrera cada vez más acelerada, cruzó la pista y llegó jadeando al campo de la 3ª división. Los chicos le habían visto correr. Se estrecharon alrededor de él formando un corro, empujándose los unos a los otros para escuchar. ¡Cuéntanos, cuéntanos! ¿Qué te he dicho? ¿Entraste? ¿Qué te he dicho? Cuéntanos, cuéntanos. Les contó lo que había dicho y lo que le había contestado el rector, y cuando hubo terminado, todos los chicos arrojaron las gorras dando vueltas por el aire y gritaron: ¡Hurra! Recogieron las gorras y las volvieron a arrojar girando a lo alto, y gritaron de nuevo: ¡Hurra! ¡Hurra! Después juntaron las manos entre todos, y levantándolo en vilo, lo pasaron en triunfo hasta que se debatió para que lo dejaran. Y cuando se desasió de ellos, echaron a correr en todas direcciones, arrojando las gorras a lo alto, dando silbidos mientras giraban por el aire y gritando ¡Hurra! Y aún dieron 3 mueras a Dolan, el cabeza calva, y 3 vivas a Come, diciendo que era el mejor rector que había habido nunca en Clon West. Los vivas se dispararon en el aire suave y gris. Estaba solo, estaba libre. Se sentía feliz, pero no se había de mostrar ensoberbecido con el padre Dolan. Se portaría bien y sería obediente, y deseaba que se le ofreciera una ocasión de poder hacerle alguna atención para demostrar que no estaba ensoberbecido. El aire era suave y tibio y gris. Anochecía. Se sentía en el aire el aroma de la noche, el olor de aquellos campos donde los chicos arrancaban nabos para pelarlos y comérselos cuando iban de paseo hacia la casa del mayor Barton, el olor que se sentía en el bosquecillo detrás del pabellón donde cogían las agallas. Los alumnos se ejercitaban sacando desde lejos, lanzando la pelota lentamente, o haciendo que tomara efecto. En el ambiente suave y gris resonaba el choque de las pelotas, y de aquí para allá, a través de la serena atmósfera, venía el ruido de las palas de cricket. Pic, pac, poc, puc, como lentas gotas de agua al caer sobre el tazón repleto de una fuente.